14 de febrero de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El amor a la montaña. En alguna ocasión hubo dos hermanos, Cirilo y Metodio, nacidos en Tesalónica, región que en el siglo IX pertenecía al Imperio Bizantino. Tesalónica tenía un gran porcentaje de la población de origen eslavo. Como la santidad es contagiosa, los dos fueron creciendo en un ambiente cristiano, impregnado de meditaciones y prácticas religiosas. El mayor era Metodio, pero la salud de Cirilo era más frágil. Los dos se sentían llamados a una vida contemplativa, pero a la vez tenían un gran carisma para la evangelización directa de los pueblos. Cirilo apenas alcanzó a hacer sus votos religiosos en el convento. Al poco tiempo cayó enfermo, pero previendo su partida, llamó a su hermano Metodio y le dijo: «Hermano, hemos compartido la misma suerte, ahondando el arado en el mismo surco. Yo caigo ahora sobre el campo al término de mi jornada. Tú amas mucho, lo sé, tu montaña. Sin embargo, por la montaña no abandones tu trabajo evangelizador, que es tan necesario en este momento de la iglesia. Te hago una pregunta: ¿dónde puedes salvarte mejor?». Hay que tener en cuenta que Cirilo, cuando ingresó al convento, ya era un hombre muy culto. En Constantinopla era profesor de filosofía, retórica, gramática y astronomía. Después de la muerte de Cirilo, el 14 de febrero del año 869, esa pregunta siguió taladrando la mente y el corazón de Metodio, quien era muy amante de la vida contemplativa, y se dedicó a la evangelización de los pueblos eslavos. Ya antes los dos hermanos habían creado el primer sistema de escritura para la lengua eslava a solicitud del príncipe Rostislav de la Gran Moravia. Estamos hablando de hace 1160 años. Unido a esto, Cirilo y Metodio fueron creando una escuela para traducir los libros de la Biblia y los textos litúrgicos a la lengua eslava. Luego realizaron una peregrinación a Roma, no solo los dos hermanos, sino también los discípulos que habían formado, para presentarle al Papa Adriano II los libros litúrgicos que habían traducido a esta lengua. Y a pesar de que la lengua latina era el idioma oficial de la vida de la Iglesia, el Papa hizo dos cosas que llenaron de alegría al pueblo eslavo. Primero, dio la aprobación a los libros litúrgicos en lengua eslava, adelantándose por siglos al Concilio Vaticano II, y ordenó depositarlos sobre el altar de la iglesia de Santa María Mayor. Hasta ese momento, de acuerdo con la tradición, los misterios de la liturgia solo se podían celebrar en hebreo, griego y latín. Los argumentos de Cirilo fueron muy convincentes. Les recuerdo, decía a los examinadores, que Dios hace salir el sol y hace caer la lluvia sobre todos los hombres sin excepción. ¿No respiramos acaso todos el aire del mismo modo? Y ustedes no se avergüenzan de establecer solo 3 lenguas, decidiendo que todos los demás pueblos y razas queden ciegos y sordos. A las argumentaciones históricas y dialécticas que se le presentaban, Cirilo respondía recurriendo al fundamento inspirado por la Sagrada Escritura. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre.
Póstrese toda la tierra ante ti, y entone salmos a tu nombre. Alaben a Yahvé las gentes todas, alábenle todos los pueblos. Y en segundo lugar, el Papa felicitó no solo a Cirilo y a Metodio, sino también a sus discípulos, quienes le solicitaban a su vez la gracia de la ordenación presbiteral. El Papa, después de estudiar el caso, dispuso que fueran ordenados sacerdotes. Pero no todo era un camino de rosas. Era lo que decía en su carta el apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 1 a 11, en el texto que la Iglesia nos presenta hoy. Ténganse por muy dichosos cuando se vean asediados por toda clase de pruebas. Sepan que al ponerse a prueba su fe, les dará constancia. Y si la constancia llega hasta el final, serán perfectos e íntegros, sin falta alguna. Eso sucedió con Cirilo y Metodio. Entre los dirigentes germanos y entre algunos de la jerarquía eclesiástica, había recelos con relación a esta nueva propuesta evangelizadora. Hasta los llegaron a tildar de herejes. El Papa San Juan Pablo II los nombró copatronos de Europa. Una pregunta para compartir en familia. ¿Hay hermanos o familiares en casa con quienes estés compartiendo una tarea misionera, como fue el caso de Cirilo y Metodio? Unámonos a esta oración a María, la Madre Universal de las Virtudes. María, Madre Universal, que con tu santidad ejemplar nos invitas a vivir la fe, la dócil aceptación de la palabra de Dios, la obediencia generosa, la humildad sencilla, la sabiduría reflexiva, la piedad hacia Dios, como nuevos lenguajes para anunciar a Jesucristo en las diversas épocas y contextos. Enséñanos a vivir la pobreza llevada con dignidad y confianza en el Señor y a agradecer cada día los bienes corporales y espirituales que recibimos del Creador. Te honramos a ti llena de gracia, porque tú nos conduces a la amistad con Dios, a la comunión con Él, a la inhabitación del Espíritu Divino. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.